Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando una vez más aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a celebrar un cumpleaños muy especial. Vamos a platicar sobre los 20 años de la implementación del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Por eso titulamos este programa 20 años de control del tabaco. Invitamos al doctor Rogelio Pérez Padilla, que es neumólogo y que pues participó en la implementación de este convenio aquí en México. Ha trabajado en la generación de evidencia sobre el daño del tabaco y en el diseño de las políticas públicas que llevaron a muchas leyes y reglamentos respecto a esto. Así que vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. Rogelio Pérez Padilla es médico especialista en medicina interna y especialista en neumología. Cuenta con una amplia experiencia en la atención médica y la investigación clínica de enfermedades respiratorias de gran importancia. Es destacado profesor de cursos de posgrado de su especialidad y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de nuestro país. Actualmente tiene a su cargo el Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, del que fue director general entre 2008 y 2013. Primero que nada, bienvenido Rogelio, muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar acá otra vez en Hipócrates 2.0. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días y muchas gracias por la invitación. Como decía ahí en la entrada, es el cumpleaños número 20 del convenio marco de la OMS para el control del tabaco, pero recuérdanos un poquito qué es el convenio marco para el control del tabaco y por qué se hizo y por qué es tan importante, así como con una idea principal de entrada, Rogelio. Gracias. El problema del tabaquismo ha sido una pandemia gigantesca desde hace muchos años y pues por ejemplo, las muertes anuales se consideran como 8 millones de muertes anuales. Pero ya desde hace muchos años, ¿no? Nosotros hacemos mucho cuento del COVID, que fue terrible, ¿no? Pero las muertes por el tabaco ahí han estado. Es lo que más ha causado muertes en el siglo XX, por ejemplo. Y lo que más causó muertes, incluyendo las guerras mundiales. Entonces, la industria del tabaco es una industria poderosísima, transnacional, y esta peso para la salud requería medidas también internacionales, transnacionales. Entonces, bueno, la OMS consideró que se requería una cosa internacional y de ahí se gestionó en varios años. O sea, esto no apareció de un día para otro, se fue gestionando y finalmente se aprobó cuando se completaron 40 países que habían aprobado el convenio. Ya se entró en vigor en 2005 y precisamente en la actualidad pues ya la mayor parte de los países, 90% de la población mundial vive en países que ya lo tienen aprobado. No el 100%. Por ejemplo, Estados Unidos no ha aprobado el convenio marco, hablando de nuestros vecinos.
Se han hecho muchas medidas para controlar el tabaco y lo han logrado, pero este convenio no. Oye, y tomó la redacción del convenio marco, tomó cosas como de documentos de países. ¿Había países que ya estaban regulando lo del tabaco así en serio? Sí. De hecho, en Estados Unidos, a raíz de este documento del cirujano general, pues empezó a poner medidas para controlarlo, por ejemplo, la cosa de la publicidad. Pero todo se virtió a este convenio marco. Ahí están todas las estrategias que debe seguir cada país para controlar la epidemia de tabaquismo. Y ahí se virtió la experiencia de todos los países, porque entre los 60 y el 2000 pues ya pasaron prácticamente 40 años de experiencia. ¿Y cuáles son las medidas más eficaces que dice el convenio marco para el control del tabaco? Son medidas con evidencia científica, o sea, no es nada más sí, no son una ocurrencia. De expertos, ¿no? Y las siglas que se han generado son M-Power, ¿no? Entonces, hay que monitorear la epidemia de tabaquismo. Ese es un requerimiento. Ya casi todos los países lo hacen. Hay internacionales. Pero las medidas más importantes, aparte de tener una vigilancia, son los impuestos, aumentar los impuestos. Luego, la publicidad. Se tiene que prohibir la publicidad. Siempre hay algún huequito por ahí que se puede utilizar por la industria para promoverlo. Los espacios libres de humo, o sea, eso de no fumar en espacios públicos es muy importante para disminuir esta epidemia. Las advertencias sanitarias, las advertencias que van en las cajetillas, por ejemplo, que hablan de los daños del tabaco. Y la ayuda a los que quieren dejar de fumar, o sea, eso está en un tratado. El tratado es vinculante. Una vez que lo firma el legislativo, es un tratado vinculante solo por abajo de la Constitución. O sea, eso tiene un peso los tratados internacionales tienen un peso muy alto que solamente no pueden contradecir a la Constitución. Pues estas son las medidas más importantes que son de salud pública, salvo la de ayudar a dejar de fumar. ¿Cuándo consideras que fue como el que se logró consolidar ya en las leyes y reglamentos en ¿qué fue la década del 2000 al 2010? Sí, digamos la ley, reglamento y eso apareció un poco más tarde. Entró en vigencia a fines del 2005, o sea, un poco después de que entró, de que estamos celebrando, pero en México entró un poco más tarde del mismo año, pero las leyes aparecieron en 2008. 2009. Y bueno, aquí hay una situación, la industria del tabaco tiene mucho poder y tiene mucho lobbying a todos los niveles, ¿no? Entonces, de las propuestas del convenio marco no quedaron todas en la ley y ahora más recientemente, en 2020, se actualizaron algunas cosas que ya se sabían y que estaban en el convenio marco, que se habían defendido con eficiencia por la industria del tabaco, como los espacios libres de humo, ya con una protección total, ¿no? Porque pues quedaron espacios para fumar, etcétera, que no están recomendados bajo ninguna circunstancia, ¿no? Sí. Oye, que esto también es importante ajustar el enfoque, porque no se trata de prohibirle al que quiere fumar, sino de proteger al que no fuma. Así es, ese es el sentido de esas leyes que, bueno, se sabe que los fumadores pasivos o fumadores de segunda mano desarrollan también enfermedades, ¿no? Por ejemplo, mujeres esposas de fumadores en algunos países que desarrollan cáncer de pulmón,
mayor frecuencia de infecciones, etcétera. O sea, toda la secuencia, casi todas las enfermedades del fumador directo se han ido empezando a descubrir en los fumadores pasivos, ¿no? ¿Ya hay evidencia del beneficio de haber implementado el convenio marco y las medidas que están ahí puestas? O sea, ya... Sí, digo, quizá el indicador más importante pues es la prevalencia de fumadores, se ha ido disminuyendo considerablemente. Hoy, ya tenemos algunos países en Latinoamérica con menos del 10% de fumadores y digamos los países que más fumaban llegaron en hombres, llegó a ser más del 40%. Ahora, los impactos en la salud, hay que recordar que hay efectos del tabaco que son inmediatos a corto plazo y otros son a largo plazo. Por ejemplo, el cáncer de pulmón y el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene un periodo de 20-30 años para que se desarrolle. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento son personas que empezaron a fumar hace 20-30 años, antes de todo este movimiento. Pero, por ejemplo, los eventos agudos de infarto al miocardio, etcétera, eso sí, en el momento en el que se ha parado la exposición en bares, en restaurantes, cuando entraron en vigor, hubo varios estudios que se alcanzaron a hacer y bajan rápido los infartos, las visitas a unidades coronarias, etcétera. Entonces, depende un poco de qué tipo de eventos adversos. Y hay muchos que son irreversibles, ¿no? Por ejemplo, el enfisema, pues es irreversible. Ese ya los que fumaron ya no lo van a quitar, ¿no? La industria le ha metido así como fuerza a tratar de contrarrestar las implementación de las medidas. ¿Cuáles estrategias te acuerdas que sean así las más obvias, desde viajes a legisladores, dinero, repartir dinero, pero también meterse en programas, ¿no? Sociales, financiar cosas para luego presionar con eso? ¿Qué otra cosa has visto tú que hizo la industria? Bueno, las estrategias se conocen. Bueno, es una publicidad engañosa desde hace muchos años sacar un producto supuestamente seguros, ¿no? Como los tabacos mentolados, los filtros. Ahora está todo el movimiento de los cigarros electrónicos, el cigarro que no se quema, que nada más se calienta. Pero, por ejemplo, hubo campañas negando la evidencia científica del daño por tabaquismo. Inclusive había científicos famosos que estaban contratados por la industria del tabaco y que a eso se dedicaban. Luego había litigios por ejemplo, hubo un litigio famoso contra Uruguay, porque decían que se rompían acuerdos de libre comercio o acuerdos de comercio por estar aplicando esas medidas contra el tabaco. Esa la ganó Uruguay. Entonces, como tienen tanto dinero y unos aparatos impresionantes, ¿no? O sea, los tratados internacionales de libre comercio se utilizan frecuentemente como excusa para tratar de bloquear las medidas contra el tabaco. Además tienen equipos de lobbying, cabildeo, que están trabajando todo el año en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y pueden financiar campañas políticas, o sea, pueden tener ya nexos con el gobierno en turno, ¿no? Tenían muchísima influencia en la publicidad, en los medios de comunicación. Oye, ¿y hay estudios que aborden el asunto de iniciar usando cigarrillo electrónico, vapeador o no sé qué, y luego cambiarse al tabaco quemado e incluso meterse a otros consumos y a otras adicciones? Sí hay. De hecho, hay un grupo de personas que nunca han fumado
Es muy atractivo para los jóvenes, son dispositivos Súper, pues, súper. alta tecnología, Sí, tiene una parafernalia fantástica. saben bien, huelen bien, etcétera. Entonces, los amigos lo están usando, entonces se empiezan a enganchar, se hacen adictos a la nicotina y lo que se ha visto, digo, no que todos se conviertan en fumadores, pero hay un grupo que pasa fácilmente a fumar cigarrillos. Entonces, eso se ha visto con el cigarro también, o sea, si empiezan a entrar en ese mundo de la nicotina es una droga muy adictiva, ¿no? Entonces, la industria del tabaco y de los vapeadores lo sabe perfectamente bien, Claro. que obtienen un cliente para toda la vida. Digo, incluso el mejor ejemplo es que estas iniciativas del cigarro electrónico y tal, probablemente sí fueron startups, empresas pequeñas y algunas iniciativas así de empresariales, pero finalmente están en manos de las grandes tabacaleras. O sea, compraron esa tecnología, compraron las patentes y lo industrializaron. Entonces tampoco es creer que, no, si con esto nos estamos alejando de la industria tabacalera. No, la industria tabacalera se apropió de esa tecnología, son los mismos dueños y la intención justamente es enganchar. Alguna vez lo platicamos aquí en un programa que hicimos contigo mismo sobre vapeadores, porque existe como esta fantasía de que son menos dañinos y tal, me acuerdo que lo habíamos hecho justo cuando había salido una publicación en Estados Unidos de unos chavos que les había dado fibrosis pulmonar porque el ingrediente que traía el liquidito que estaban vapeando era uno que sí hacía daño, ¿no? No me acuerdo si era vitamina E, una cosa modificada que les causaba una inflamación en el pulmón y que no hay control de la calidad de esos productos. De hecho, ahorita estamos en una situación más complicada porque pues, no hay opción de verificar que sean productos de calidad farmacéutica, de grado de farmacéutico, ¿no? Sí, fue un daño pulmonar en vapeadores jóvenes que nunca se ha visto en el cigarrillo. O sea, el cigarrillo siendo tan tóxico y tan fatal, no había dado un daño de terapia intensiva en jóvenes. Esto no había pasado y se dio porque pues, se empezaron a manipular los líquidos que inhalaban y empezaron a meterle derivados de cannabis que son oleosos y eso para el pulmón es muy peligroso, ¿no? Es un brote que paró afortunadamente, pero pues da una idea de que cuando no se conoce muy bien este tipo de productos, sobre todo a largo plazo, son peligrosos, ¿no? Son potencialmente peligrosos. Oye, Rogelio Pérez Padilla, estamos cumpliendo 20 años de la implementación, la firma y las posteriores implementaciones del convenio marco para el control del tabaco. ¿Cuáles son los mayores desafíos y las prioridades para el futuro, para el control mundial del tabaco? Pues digo, la batalla en este momento va a estar con los nuevos productos de administración de nicotina. Esa es sin dejar de minimizar lo del cigarrillo común y corriente, ¿no? Pero esta nueva serie de productos que al final de cuentas aportan ganancias a la industria del tabaco, que es como la prioridad número uno para ellos, no tanto la salud. Entonces, promueve varias vías por las que lo que se ha logrado en el control del tabaco se minimiza o se puede diluir, ¿sí? Entonces, va a ser muy importante. Digo, hay varias posibles vías. México tomó una que es la prohibición, pero vale la pena o valdría la pena que se incorporara medidas en el mismo convenio. O, por ejemplo, algunos países han decidido considerar estos nuevos productos del tabaco y entonces les aplica perfectamente el convenio La regulación de lucha antitabaco, ya no se tiene que hacer nada más. Pero esa es una de las cosas que la industria argumenta en litigios, ¿no? De que no es un producto del tabaco, bla, bla, bla.
todo eso, ¿no? Entonces, tenemos dudas sobre la seguridad de estos nuevos productos a largo plazo, que está aumentando pues casi exponencialmente en los jóvenes y que carece de algo muy específico para estos productos, ¿no? Y bueno, la industria sigue sus campañas una de las estrategias actuales de la industria es que la regulación de estos nuevos productos sea laxa. Es la presión permanente, tiene que ser laxo. Si se puede, libre venta, ¿no? Entonces, pero que sea mucho más laxo, argumentando de que no son tan dañinos como el cigarrillo, ¿no? Sí. Entonces, es un poco el juego, y la verdad es que no sabemos a largo plazo qué es lo que pasa. Sabemos a corto plazo que pueden ser peligrosos, que tienen sustancias tóxicas, no son cero daño, no, ¿verdad? O sea, son quizá de cierta ayuda para una persona que fuma intensamente y deja de fumar por completo, pero sí, ese es el argumento más sabemos, usado, ¿verdad? El de, no, pero es que el que quiere dejar de fumar. Ok, si fuera eso, pues a ver, hay que entonces meterlo a la regulación como si fuera un tratamiento médico. O sea, porque eso queremos, ¿no? O sea, va a ser un tratamiento, vamos a aplicarle esa regulación y se tiene que vender en farmacias con una receta y no decir que no es que el que quiera que lo compre. eso no va a pasar, yo creo, porque si se está vendiendo como pan caliente, digamos, el generar estudios que lo consideren como un medicamento requiere una inversión muy grande económica, ¿no? Y pues, se la pueden ahorrar porque se está vendiendo. Inclusive en México, pues es ilegal la venta de cigarros electrónicos, De pero vapeadores. Oye, y decías lo de los impuestos. ¿Está etiquetado ese impuesto? ¿Lo que se recaba de impuestos del tabaco a dónde se va así específicamente? ¿Ya tiene una ruta o entra a la bolsa y con eso se paga todo lo otro del país? Sí, digo, no hay un etiquetado como para salud. En algunos países eso se ha logrado hacer. O, por ejemplo, uno pensaría, bueno, pues de ese dinero de impuestos que se hagan campañas para trabajar la adicción, etcétera. Pero ese etiquetado no se da en México. ¿Y eso quién lo hace? ¿Los legisladores? Digo, no está especificado que eso es una vía, ¿no? Entra a la bolsa general y ahí ya pues los diputados definen a dónde se va. Pero digamos, se ha intentado que se haga de esa manera, pero al menos mi entendimiento es que no está contemplado que eso sea posible. Bueno, pues no sé, Rogelio Pérez Padilla, será necesario recordarle a la gente que mejor no fume y si fuma que deje de fumar. Yo creo que sí, porque por ejemplo, de acá es todo lo que se ve en el INER, que es donde yo trabajo, si todo tiene relación con fumar o con algún contaminante. Entonces, pues ya vimos que es el principal asesino, mucho más poderoso que el COVID, por ejemplo. Sí, más duradero, y más dañino, sin duda. De hecho, es la causa de muerte prevenible, ¿no? O sea, es la mayor causa de muertes prevenibles, el tabaco. Sí, ha estado en la primera o en la segunda porque, por ejemplo, ahora la presión alta es una se considera el factor más importante, pero siempre ha estado a mero arriba, ¿no? Entonces es prevenible, etcétera. Entonces sí hay que estar insistiendo con este tema y ahora, bueno, pues con los nuevos productos ya se sabe de algunos efectos adversos que ya se han demostrado. Y los más graves a largo plazo, pues eso todavía falta tiempo para poderlo. Oye, y ha sido un ejemplo, quiero despedirme con esta idea. El control del tabaco ha sido un ejemplo de valentía profesional de muchos, de valentía legislativa de muchos. Yo creo que hay un número importantísimo de personas que han dado la lucha en este país
desde el ámbito de lo clínico, como tú, que has documentado el daño y has ayudado al diseño de políticas públicas, colegas del Instituto Nacional de Salud Pública, colegas de prácticamente pues, las grandes instituciones de salud también del país, y algunos legisladores valientes y uno que otro funcionario de alto nivel valiente que se aventó y que lo logró, ¿no? Yo creo que eso a veces no se alcanza a percibir, pero sí es importante decir que pues, estamos en este momento pues, gracias a todo lo que hicieron ustedes. Sí, digo, ha habido muchas personas que han contribuido y ciertamente es una ventaja grandísima cuando tenemos personas en el gobierno y en el legislativo, en el ejecutivo que quieren ayudar en este sentido, porque digamos, los obstáculos generalmente vienen por el peso económico de la industria del tabaco, que se mete con las áreas de economía, con las áreas de comercio, argumentando tratados de libre comercio. Todo esto, el dinero, ¿no? Es la parte económica, la parte monetaria. Ese es el obstáculo principal. La parte de salud no hay tanta discusión. Eso todo el mundo está de acuerdo que es algo perjudicial, pero ¿cómo te peleas? No está fácil ganarle a los que hablan de los pesos o los dólares. Entonces, esa ha sido la batalla real de fondo. Y ¿qué valoras más? ¿Qué valora más la sociedad? ¿La salud o el desarrollo económico, en este caso, pero de algunos grupos, ¿no? Esa ha sido la gran discusión. Bueno, pues con esa idea nos tenemos que despedir, doctor Rogelio Pérez Padilla, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Muchísimas gracias por haber estado acá otra vez en Hipócrates 2.0. Feliz cumpleaños al Convenio Marco. Larga vida al Convenio Marco, Rogelio. Larga vida. Muchísimas gracias. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Nos escuchamos la próxima semana. Por lo pronto quédense en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.